¿Y si aquello que más lo sacudió nunca fue tu ausencia, sino lo que esa ausencia despertó dentro de él? Muchas personas creen que alejarse de alguien es un acto de castigo, una forma silenciosa de exigir atención o de provocar arrepentimiento. Sin embargo, existen despedidas que no nacen del deseo de herir, sino del agotamiento de seguir sosteniendo un vínculo que ya había dejado de sostenerlas a ellas. Y, paradójicamente, son esas despedidas las que producen los movimientos más profundos. No porque busquen cambiar al otro, sino porque dejan de protegerlo de aquello que llevaba demasiado tiempo evitando enfrentar. Si este tipo de reflexiones resuenan contigo y quieres seguir explorando las enseñanzas más profundas de Carl Jung sobre las relaciones humanas, el inconsciente y la transformación interior, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así podremos seguir recorriendo juntos este camino de autoconocimiento. Carl Jung comprendió algo que pocas personas llegan a descubrir durante toda su vida. El verdadero impacto de una relación no siempre ocurre mientras dos personas permanecen juntas. En muchas ocasiones, el cambio comienza cuando una de ellas deja de estar disponible. No porque desaparezca físicamente, sino porque deja de ocupar el papel que había desempeñado durante tanto tiempo. El silencio, entonces, empieza a revelar aquello que las palabras nunca pudieron mostrar. Quizá tú nunca quisiste castigarlo. Tal vez simplemente llegaste a un punto donde seguir insistiendo significaba perderte a ti mismo. Durante demasiado tiempo trataste de explicar, comprender, justificar o esperar que algo cambiara. Cada conversación parecía prometer un nuevo comienzo, pero terminaba conduciendo al mismo lugar. Poco a poco comenzaste a darte cuenta de que el mayor desgaste no provenía de sus acciones, sino del esfuerzo constante por mantener vivo algo que solo uno estaba sosteniendo. Y cuando finalmente dejaste de hacerlo, ocurrió algo que jamás habías planeado. No fue una estrategia, no fue un juego psicológico, no existía un deseo secreto de verlo sufrir. Simplemente dejaste de luchar contra una realidad que llevaba mucho tiempo mostrándose frente a tus ojos. Fue entonces cuando apareció un espacio vacío, un espacio que antes estaba lleno de tus mensajes, de tus explicaciones, de tu paciencia y de tu disponibilidad constante. Ese vacío comenzó a hablar. Jung sostenía que el ser humano rara vez observa aquello que siempre ha tenido delante. La mente se acostumbra rápidamente a la presencia de aquello que considera permanente. Solo cuando algo desaparece comienza a percibir el verdadero lugar que ocupaba. Pero aquí existe una diferencia importante. No se trata únicamente de extrañar a una persona. Lo verdaderamente perturbador es descubrir todo aquello que permanecía oculto mientras esa persona seguía allí. Porque muchas veces no extrañamos solamente a alguien. Extrañamos la versión de nosotros mismos que esa persona sostenía sin que fuéramos conscientes. Cuando dejaste de estar disponible, él ya no pudo seguir apoyándose sobre la imagen que había construido de ti. Durante mucho tiempo quizá creyó que siempre regresarías, que siempre comprenderías, que siempre esperarías un poco más. No necesariamente por maldad. Muchas veces estos patrones nacen de hábitos emocionales profundamente arraigados. La costumbre crea una ilusión de permanencia tan poderosa que hace olvidar la fragilidad de los vínculos humanos. Y cuando esa ilusión se rompe, algo empieza a temblar por dentro. No porque tú hayas provocado deliberadamente ese movimiento, sino porque tu ausencia retiró un espejo invisible que llevaba años reflejando una versión cómoda de su realidad. De pronto, donde antes encontraba certeza, apareció incertidumbre. Donde antes había control, surgieron preguntas. Donde antes existía una presencia silenciosa pero constante, ahora solo quedaba un espacio imposible de llenar con explicaciones rápidas. Sin darse cuenta, comenzó a enfrentarse a una sensación que llevaba demasiado tiempo evitando. Una incomodidad que no provenía exactamente de haberte perdido, sino de empezar a encontrarse consigo mismo en un lugar donde ya no podía distraerse con tu presencia. Y es precisamente aquí donde comienza la parte más silenciosa y transformadora de toda esta historia.
Porque lo que parece una simple ausencia puede convertirse, sin que nadie lo espere, en el inicio de un viaje hacia las zonas más profundas del alma humana. Lo más desconcertante de todo no fue que dejaras de estar, fue que, después de tu partida, comenzaron a aparecer preguntas que antes nunca habían existido. Al principio, quizá intentó convencerse de que todo era pasajero. Pensó que necesitaba tiempo, una distracción, nuevas rutinas o incluso otra compañía. La mente suele buscar soluciones rápidas cuando aparece un vacío inesperado. Pero existen vacíos que no aceptan ser llenados con sustitutos, porque no nacieron por la ausencia de otra persona, sino por el derrumbe de una ilusión. Carl Jung observó que muchas personas viven creyendo que controlan su vida consciente, cuando en realidad son guiadas por fuerzas internas que jamás se detuvieron a conocer. Esas fuerzas no gritan, no obligan, actúan en silencio, moldeando decisiones, reacciones y vínculos sin que apenas lo notemos. Mientras todo parece estable, permanecen ocultas. Pero cuando algo rompe el equilibrio aparente, comienzan a manifestarse de formas inesperadas. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Tu ausencia no creó el conflicto, solo retiró aquello que lo mantenía dormido. Durante mucho tiempo, él pudo haber construido una identidad alrededor de la seguridad que le daba saber que seguías allí. No hacía falta demostrar demasiado. No era necesario preguntarse qué estaba ofreciendo realmente en la relación. Bastaba con asumir que las cosas continuarían como siempre. Esa sensación de permanencia terminó convirtiéndose en una especie de refugio invisible. Y los refugios invisibles tienen una característica muy particular. Solo descubrimos que existían cuando desaparecen. Quizá comenzó recordando conversaciones que antes parecían insignificantes. Frases que escuchó sin prestar atención empezaron a regresar una y otra vez. Gestos tuyos que daba por hechos adquirieron un significado completamente distinto. Incluso pequeños silencios, que antes pasaban desapercibidos, comenzaron a pesar más que cualquier discusión. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente humana no procesa las pérdidas únicamente desde el presente, también reorganiza el pasado. Cuando una experiencia cambia profundamente nuestra percepción, todos los recuerdos asociados empiezan a transformarse. Lo que antes parecía normal, ahora revela matices que permanecían ocultos. De repente, empieza a comprender cosas que ya habían ocurrido hace meses o incluso años. Es entonces cuando aparece una pregunta incómoda. ¿Y si nunca entendí realmente quién era ella? Pero esa pregunta conduce inevitablemente hacia otra mucho más difícil. ¿Y si tampoco me entendía a mí mismo? Jung afirmaba que una parte importante de nuestra vida permanece escondida detrás de máscaras que aprendemos a usar para sentirnos aceptados, fuertes o seguros. Con el tiempo dejamos de notar que esas máscaras existen. Creemos que somos ellas. Sin embargo, cuando una relación significativa cambia o termina, muchas de esas construcciones comienzan a resquebrajarse. No porque alguien las destruya, simplemente porque ya no pueden sostenerse por sí solas. Tal vez él siempre creyó que era una persona independiente, que nada podía afectarlo demasiado. Quizá repetía que todo pasa, que la vida sigue, que las emociones intensas son una pérdida de tiempo. Pero cuanto más intentaba mantener esa imagen, más aparecían pequeñas grietas imposibles de ocultar. Una canción cualquiera detenía sus pensamientos. Un lugar conocido despertaba una nostalgia inesperada. Un silencio cotidiano comenzaba a sentirse insoportablemente largo, y aunque intentara ignorarlo, algo seguía insistiendo desde el fondo. No era exactamente el deseo de recuperarte. Era la necesidad de comprender por qué tu ausencia había logrado mover partes de él que ni siquiera sabía que existían. Ese es el momento en el que empieza un conflicto mucho más profundo que el simple arrepentimiento, porque arrepentirse de una acción es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es descubrir que durante años uno estuvo viviendo desconectado de aspectos esenciales de sí mismo. Sin quererlo, dejaste de convertirte en el centro de la historia.
Ahora el verdadero protagonista era aquello que despertaba dentro de él. Y cuanto más intentaba encontrar respuestas mirando hacia afuera, más evidente se hacía que todas las preguntas apuntaban en una sola dirección, hacia su propio mundo interior. Sin saberlo, había comenzado un viaje del que ya no resultaría tan fácil regresar, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse de la misma manera. Existe un instante en toda transformación que resulta más inquietante que el dolor mismo. Es el momento en que una persona deja de preguntarse qué perdió y comienza, casi sin querer, a preguntarse qué parte de sí misma permanecía oculta, mientras todo parecía estar en orden. Ahí empieza el verdadero movimiento interior, no porque las respuestas aparezcan de inmediato, sino porque las preguntas cambian de dirección. Hasta entonces, quizá él había pensado que el problema eras tú, que te habías alejado porque dejaste de sentir, porque cambiaste, o porque ya no estabas dispuesta a seguir luchando. Era una explicación sencilla, incluso cómoda. Permitía mantener intacta la imagen que tenía de sí mismo. Sin embargo, esa explicación empezó a desmoronarse lentamente. Cuanto más intentaba convencerse de que todo dependía de tu decisión, más difícil se volvía a ignorar una sensación persistente que nacía desde su propio interior. Carl Jung comprendió que muchas veces vemos en los demás aquello que todavía no somos capaces de reconocer en nosotros mismos, no porque queramos engañarnos, sino porque la mente protege aquello para lo que aún no está preparada. Es más fácil señalar el comportamiento del otro que aceptar que ciertas emociones, miedos o vacíos llevan años habitando dentro de nosotros. Tal vez él comenzó recordando las ocasiones en que interpretó tu silencio como frialdad. Pensó que eras distante, difícil o demasiado cambiante. Pero ahora, con el paso del tiempo, esos mismos recuerdos empezaban a adquirir otro significado. Quizá no eras tú quien se alejaba emocionalmente. Quizá era él quien nunca había sabido acercarse de verdad. Esa posibilidad resulta incómoda, porque obliga a abandonar la historia donde uno siempre tuvo la razón. Durante mucho tiempo pudo creer que tus necesidades eran excesivas, que tus palabras escondían reproches o que tus emociones eran demasiado intensas. Pero cuando ya no estabas para sostener esa narrativa, comenzó a descubrir algo inesperado. Aquello que tanto criticaba en ti parecía despertar exactamente las emociones que intentaba ocultar dentro de sí. Entonces apareció una contradicción imposible de ignorar. ¿Por qué alguien que aseguraba no necesitarte seguía pensando en ti? ¿Por qué alguien que decía haber pasado páginas seguía buscando respuestas en recuerdos que ya no podía cambiar? La respuesta no estaba en ti. Estaba en aquello que tu presencia había iluminado sin proponérselo. Hay personas que llegan a nuestra vida para confirmar lo que creemos saber de nosotros mismos, pero existen otras que, sin hacer demasiado ruido, ponen en evidencia las zonas que nunca habíamos explorado. No necesitan discutir, no necesitan convencer. Basta con existir de una determinada manera para despertar preguntas profundas en quien las observa. Quizá eso fue lo que ocurrió entre ustedes. Sin darte cuenta, mostraste una forma distinta de amar, de permanecer o incluso de marcharte. Y precisamente porque no respondiste como él esperaba, todas las certezas que había construido comenzaron a perder fuerza. Jung decía que aquello que rechazamos con mayor intensidad suele esconder una parte olvidada de nuestra propia naturaleza. Por eso algunas personas nos irritan, nos desafían o nos obsesionan sin una explicación aparente. No es solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Actúan como un espejo que devuelve una imagen que todavía no estamos preparados para aceptar. Eso explica por qué tu ausencia no dejó únicamente tristeza. Dejó preguntas. Preguntas sobre su manera de amar, sobre su necesidad de controlar lo que sentía, sobre las emociones que había aprendido a esconder para parecer fuerte, sobre las oportunidades que dejó pasar creyendo que siempre existiría una segunda ocasión. Y mientras esas preguntas crecían, comenzó a descubrir algo que jamás habría imaginado cuando tú aún estabas allí.
Lo que realmente lo inquietaba no era perderte, era descubrir que había pasado demasiado tiempo huyendo de aspectos esenciales de sí mismo. Ese descubrimiento rara vez llega acompañado de claridad. Al contrario, suele venir envuelto en confusión, culpa, resistencia y una sensación difícil de explicar. Porque mirar hacia adentro implica abandonar las explicaciones fáciles y aceptar que algunas de las batallas más importantes nunca ocurrieron con otra persona. Siempre estuvieron ocurriendo en silencio, dentro de uno mismo. Y cuando esa verdad comienza a abrirse paso, ya no basta con extrañar a alguien. Empieza a surgir una necesidad mucho más profunda. Comprender quién era realmente antes de que esa ausencia lo obligara, por primera vez, a mirar detrás de todas las máscaras que había llevado durante años. Pero descubrir una verdad sobre uno mismo no significa aceptarla. De hecho, ese suele ser el momento más difícil de todo el proceso. La mayoría de las personas creen que el sufrimiento termina cuando comprenden el origen de su dolor. Sin embargo, Carl Jung advertía que el verdadero desafío comienza precisamente ahí. Porque una cosa es ver una parte olvidada de uno mismo, y otra muy distinta es dejar de huir de ella. Después de las primeras preguntas llegó el impulso de escapar. Es un mecanismo profundamente humano. Cuando algo amenaza la imagen que hemos construido durante años, la mente busca cualquier explicación que le permita conservar esa identidad. Resulta más sencillo pensar que el destino fue injusto, que la otra persona cambió sin motivo, o que las circunstancias tuvieron la culpa. Todo parece preferible antes que aceptar que el conflicto llevaba mucho tiempo creciendo en silencio. Quizá él intentó distraerse. Se ocupó más de su trabajo, salió con otras personas, llenó sus días de actividades, repitió una y otra vez que ya estaba bien. Pero hay un detalle que Jung señalaba con frecuencia. Aquello que evitamos conscientemente suele encontrar otra forma de manifestarse. Lo que no entra por la puerta, aparece por la ventana. Las emociones que no se escuchan no desaparecen, simplemente cambian de lenguaje. Entonces comenzaron a surgir pequeños momentos imposibles de controlar. Un insomnio inesperado, una irritabilidad constante, la sensación de estar rodeado de gente y, aún así, sentirse completamente solo. Nada de eso parecía relacionado contigo de manera directa. Sin embargo, todo estaba conectado con el movimiento interior que tu ausencia había puesto en marcha. Porque cuando una persona deja de mirar hacia adentro, la vida encuentra maneras de obligarla a hacerlo. Y cuanto más resistía ese proceso, más evidente se volvía un patrón que llevaba años repitiéndose. Tal vez no era la primera vez que una relación terminaba de forma parecida. Quizá ya había vivido historias donde daba por sentado el cariño del otro hasta que era demasiado tarde. Tal vez siempre esperaba que fueran los demás quienes comprendieran sus silencios, justificaran sus distancias o soportaran sus contradicciones. Lo inquietante no era descubrir un error aislado, era reconocer una repetición. Jung sostenía que aquello que no hacemos consciente termina gobernando nuestra vida, y entonces lo llamamos destino. Muchas personas creen tener mala suerte en el amor, en la amistad o incluso en el trabajo. Pero pocas se detienen a observar si, detrás de esas experiencias, existe un mismo patrón que vuelve una y otra vez con distintos nombres y distintos rostros. Eso fue lo que empezó a inquietarlo, porque ya no podía culpar únicamente a las circunstancias. Las coincidencias comenzaban a ser demasiadas. Cada recuerdo nuevo parecía conectar con otro aún más antiguo. Cada relación pasada empezaba a revelar el mismo mecanismo. Y cuanto más observaba, más difícil resultaba sostener la idea de que el problema siempre había estado afuera. Ese descubrimiento suele producir una resistencia enorme, porque aceptar un patrón significa asumir también la responsabilidad de transformarlo. Y transformar una forma de vivir implica renunciar a una identidad que, aunque dolorosa, resulta conocida. Es aquí donde muchas personas retroceden. Prefieren repetir el sufrimiento antes que enfrentarse a la incertidumbre del cambio. Vuelven a buscar relaciones donde todo ocurra igual. Repiten las mismas palabras, los mismos silencios,
las mismas promesas, las mismas despedidas, no porque lo deseen conscientemente, sino porque aquello que conocemos siempre parece más seguro que aquello que todavía no entendemos. Sin embargo, algo había cambiado. Tu ausencia ya no podía explicarse únicamente como una pérdida. Se había convertido en un espejo incómodo pero imposible de ignorar. Cada vez que intentaba convencerse de que ya había superado todo, ese espejo volvía a mostrarle una pregunta distinta. ¿Qué parte de mí sigue reaccionando siempre de la misma manera? ¿Por qué necesito controlar lo que debería aprender a comprender? ¿Por qué solo valoro ciertas personas cuando dejan de estar presentes? Esas preguntas comenzaron a derribar una a una las defensas que había construido durante años. Y aunque todavía luchaba por sostenerlas, en el fondo empezaba a intuir algo que cambiaría completamente el sentido de esta historia. Tal vez el verdadero problema nunca fue que alguien se marchara. Tal vez el verdadero problema era haber vivido demasiado tiempo alejándose de sí mismo. Y cuando esa posibilidad aparece, ya no basta con seguir huyendo. Porque cuanto más intenta escapar una persona de esa verdad, más evidente se vuelve que el único camino posible conduce, inevitablemente, hacia el interior de su propia alma. Sin embargo, toda crisis profunda encierra una posibilidad que casi nadie logra ver mientras la está viviendo. Cuando las viejas certezas comienzan a derrumbarse, aparece un espacio que durante mucho tiempo permaneció oculto bajo las rutinas, los hábitos y las historias que nos contamos sobre quiénes somos. Ese espacio suele dar miedo, porque no ofrece respuestas inmediatas, pero también es el único lugar donde puede comenzar una transformación auténtica. Carl Jung decía que nadie alcanza una vida más plena intentando convertirse en alguien diferente de la noche a la mañana. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de luchar contra las partes de nosotros mismos que habíamos decidido ignorar. No se trata de eliminar aquello que nos incomoda, sino de comprenderlo. Lo que antes parecía un enemigo interno puede convertirse, con el tiempo, en una fuente inesperada de sabiduría. Quizá fue entonces cuando él comenzó a observar sus emociones de una manera distinta. Por primera vez, dejó de preguntarse únicamente ¿cómo recuperarte? La pregunta empezó a cambiar. ¿Qué necesitaba comprender de sí mismo para no volver a vivir siempre la misma historia? Ese pequeño cambio de perspectiva parecía insignificante, pero lo transformaba todo. Mientras antes buscaba respuestas en tus decisiones, ahora empezaba a encontrarlas en sus propias reacciones. Descubría que cada emoción intensa escondía un mensaje, que detrás del miedo a perder existía una necesidad profunda de sentirse suficiente, que detrás del impulso de controlar aparecía el temor al abandono, y que detrás de la aparente indiferencia muchas veces se ocultaba una vulnerabilidad que llevaba años intentando proteger. Comprender esto no borraba el dolor, pero cambiaba completamente su significado, porque el sufrimiento dejaba de ser un castigo para convertirse en un maestro. Hay un momento en todo proceso de crecimiento en el que dejamos de preguntar ¿por qué me ocurrió esto? Y comenzamos a preguntar ¿qué está intentando mostrarme esta experiencia? Esa diferencia parece pequeña, pero abre una puerta completamente nueva. Tal vez nunca habías imaginado que tu partida pudiera provocar ese movimiento, y quizá esa nunca fue tu intención. Simplemente elegiste cuidar de ti cuando comprendiste que permanecer significaba seguir renunciando a una parte esencial de tu paz. Sin proponértelo, dejaste de sostener una dinámica que ya no permitía crecer a ninguno de los dos. Eso es algo que pocas personas entienden. A veces el acto más compasivo no consiste en quedarse, consiste en dejar de impedir que el otro se encuentre consigo mismo. Mientras tú estabas presente, era posible seguir proyectando responsabilidades, expectativas y frustraciones sobre la relación. Pero cuando esa presencia desapareció, todas esas proyecciones comenzaron lentamente a regresar a su verdadero lugar. Y allí apareció una oportunidad inesperada. La posibilidad de conocerse sin depender de un espejo externo.
Jung comprendía que la madurez emocional no nace cuando encontramos a la persona perfecta. Nace cuando dejamos de esperar que otro complete aquello que solo puede desarrollarse dentro de nosotros. Ninguna relación puede llenar permanentemente un vacío que pertenece al propio mundo interior. Esa verdad resulta incómoda, porque desmonta muchas de las fantasías con las que crecimos. Nos enseñaron que el amor resolvería nuestras inseguridades, que alguien adecuado eliminaría nuestros miedos, que una relación estable apagaría nuestras heridas. Pero la realidad suele recorrer un camino diferente. Las relaciones importantes no eliminan nuestras heridas, las revelan. Y precisamente por eso tienen un enorme poder transformador. Quizá ahora él comenzaba a comprender que tu ausencia no había sido el final de algo valioso, sino el inicio de una conversación consigo mismo que llevaba demasiado tiempo postergando. Una conversación incómoda, llena de silencios y preguntas difíciles, pero también profundamente necesaria. Porque solo quien acepta mirar aquello que evitó durante años puede empezar a vivir de una forma diferente. No existe transformación sin incomodidad. No existe crecimiento sin renunciar a las viejas versiones de uno mismo. Y no existe verdadera libertad mientras sigamos culpando al mundo por aquello que únicamente nosotros podemos comprender y transformar. Sin darse cuenta, había empezado a recorrer un camino distinto. Todavía no tenía todas las respuestas. Todavía sentía dudas, nostalgia y momentos de confusión. Pero algo esencial había cambiado. Ya no caminaba buscando únicamente aquello que había perdido. Comenzaba, por primera vez, a buscar a la única persona con la que tendría que convivir durante el resto de su vida. Él mismo. Y quizá aquí se encuentra la enseñanza más profunda de toda esta historia. No en el hecho de que alguien se marchara, no en quién tuvo la razón o quién cometió más errores, tampoco en la posibilidad de volver o de cerrar definitivamente una etapa. Lo verdaderamente importante es comprender que algunas personas llegan a nuestra vida para despertar procesos que solo comienzan cuando dejan de estar. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a mostrar que el ser humano no encuentra sentido evitando sus conflictos, sino atravesándolos. Cada pérdida significativa, cada decepción y cada silencio pueden convertirse en una puerta hacia un conocimiento más profundo de uno mismo. Pero esa puerta nunca se abre desde el orgullo. Solo se abre cuando dejamos de defender la imagen que creíamos ser y aceptamos explorar aquello que siempre permaneció oculto. Quizá él todavía piense en ti. Quizá aún existan momentos en los que tu recuerdo aparezca sin previo aviso. Eso no significa necesariamente que quiera volver al pasado. Significa que algo de aquella experiencia sigue trabajando dentro de él. Porque las personas realmente importantes no permanecen únicamente en la memoria. Permanecen en las preguntas que dejan abiertas. Tal vez ahora comprende que tu ausencia nunca fue un ataque contra él. Nunca diseñaste un plan para hacerle sentir el vacío. No calculaste el momento exacto para marcharte, ni buscaste provocar una reacción. Simplemente llegó un instante en el que comprendiste que seguir esperando una transformación ajena significaba detener la tuya. Y esa decisión cambió mucho más de lo que ambos podían imaginar. No porque tú ganaras, no porque él perdiera, sino porque el equilibrio que ambos conocían dejó de existir. Cuando un equilibrio basado en la dependencia emocional desaparece, cada persona queda frente a su propia responsabilidad. Ya no existe alguien sobre quien proyectar las frustraciones. Ya no hay un refugio donde esconder las propias heridas. Lo único que permanece es el encuentro inevitable con uno mismo. Ese encuentro puede ser doloroso, pero también puede convertirse en el inicio de una vida completamente distinta. Jung hablaba del proceso de convertirse en quien realmente somos, un camino que nunca termina y que exige abandonar muchas ilusiones. Entre ellas, quizá la más difícil de todas. La idea de que otra persona tiene el poder de completar aquello que nosotros no hemos aprendido a construir dentro de nosotros mismos. Cuando esa ilusión desaparece, algo cambia para siempre.
Las relaciones dejan de ser un lugar donde pedir salvación. Empiezan a convertirse en un espacio donde compartir lo que cada uno ya está aprendiendo a sostener por sí mismo. Y ese cambio transforma absolutamente todo. Porque entonces el amor deja de depender del miedo. La presencia deja de basarse en la necesidad. Y el vínculo deja de sostenerse sobre el temor constante a la pérdida. Tal vez ese sea el verdadero significado de tu historia. No desapareciste para castigarlo. Desapareciste porque permanecer ya no era compatible con la persona en la que estabas comenzando a convertirte. Sin saberlo, tu decisión lo enfrentó con aspectos de sí mismo que durante años habían permanecido escondidos bajo la rutina, el orgullo y las certezas aparentes. Lo que haga con ese descubrimiento ya no depende de ti. Cada ser humano decide cuánto tiempo permanecerá huyendo de aquello que lleva dentro. Algunos pasan toda una vida culpando al mundo. Otros, en cambio, encuentran el valor para detenerse, mirar hacia su interior y comenzar una transformación silenciosa que nadie más puede hacer por ellos. Quizá nunca llegues a conocer el desenlace de ese proceso. Quizá jamás sepas cuánto cambió realmente. Pero hay algo que sí puedes comprender. Cada vez que eliges respetar tu propia paz, cada vez que dejas de sostener vínculos que te obligan a traicionarte, y cada vez que avanzas sin convertir el resentimiento en tu identidad, también estás invitando a los demás a enfrentarse con sus propias verdades, aunque nunca lleguen a admitirlo. Y tal vez esa sea una de las paradojas más profundas de la existencia humana. Las transformaciones más importantes casi nunca nacen de las palabras que pronunciamos, sino de las decisiones silenciosas que tomamos cuando finalmente dejamos de abandonar nuestra propia esencia. Allí comienza un camino que no termina con una despedida, sino con el descubrimiento continuo de quiénes podemos llegar a ser cuando tenemos el valor de mirarnos con absoluta honestidad. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó profundamente contigo, quizá no sea una simple coincidencia. Carl Jung creía que existen momentos en los que una idea aparece justo cuando nuestra vida está preparada para verla. Tal vez esta historia no hablaba únicamente de otra persona. Tal vez hablaba también de una parte de ti que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchada. Las relaciones que más nos transforman no siempre son las que permanecen. Muchas veces son aquellas que nos obligan a mirar hacia nuestro interior y descubrir aspectos de nosotros mismos que jamás habríamos encontrado de otra manera. Y ese viaje apenas comienza. En este canal seguiremos explorando, paso a paso, cómo las enseñanzas de Carl Jung pueden ayudarte a comprender por qué ciertas personas llegan a tu vida, por qué algunas ausencias cambian todo, qué significado esconden las emociones que más te desconciertan, y cómo convertir cada experiencia en una oportunidad de crecimiento interior. Si este contenido despertó preguntas en ti, quédate cerca. Los próximos videos profundizarán en esas respuestas y, muy probablemente, revelarán aspectos de tu propia historia que aún no habías logrado comprender. Escribe en los comentarios la frase: "Hoy elegí mirarme por dentro". Será una forma de marcar el inicio de este camino de autoconocimiento, junto a quienes también están aprendiendo a comprenderse con mayor profundidad. Y ahora te invito a continuar con el siguiente video, porque lo que acabas de descubrir sobre las ausencias es solo una pieza de un mapa mucho más amplio. Hay patrones invisibles, emociones silenciosas y verdades interiores que todavía quedan por revelar. Y quizá la siguiente reflexión sea precisamente la que estabas necesitando escuchar en este momento.